Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este espacio devocional Hablando con Dios en casa. Hoy Dios nos hablará a través de su santa palabra y estudiaremos el texto de la Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 13 al 20. Los alias o apodos son seudónimos o sobrenombres con los que se identifica a una persona en reemplazo de su verdadero nombre. Suelen emplearse con fines de encubrimiento, con fines estéticos, afectivos, despectivos o de cualquier otra índole. Muchas veces aluden a una característica de la personalidad, a una marcada afición o gusto, como también a un rasgo sobresaliente físico. Hoy hablaremos de los rasgos de un creyente. Y en primer lugar hablaremos de la sencillez. El versículo 13 en la primera parte nos dice: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Fue notorio el asombro del cuerpo gobernante judío cuando escuchaban hablar a Pedro y a Juan, de la manera en que lo hacían. Observaron el valor y la fluidez con la que expresaban el mensaje del Evangelio, porque sabían que no eran personas con mucha preparación académica. Esa expresión que utilizan del vulgo significa personas ignorantes, analfabetas, en contraposición a personas cultas y educadas. Es decir, personas que no tienen habilidades en ningún arte o que son personas del común, sin distinción o sin ningún título o categoría. Y esto nos muestra que el sobrenatural poder de Dios siempre ha de manifestarse en hombres y mujeres que demuestren sencillez en sus vidas, porque es el Espíritu quien capacita a los hombres de Dios para una labor determinada. Dios siempre elegirá glorificarse en los que humildemente se dispongan para su servicio, así no sean los mejores ante los demás, como lo expresa el apóstol Pablo. Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en su presencia. Lo realmente importante no es el concepto que otras personas tengan, sino sencillamente lo que Dios piensa y dice de ti. Un segundo rasgo de un creyente es su relación con Dios. El versículo 13, la segunda parte, nos dice: Y les reconocían que habían estado con Jesús. Sea por algo que escucharon de ellos, por la manera de decirlo, por la forma en que se comportaban, o por el tono mismo del mensaje que predicaban, fue que los ancianos y los escribas les identificaron plenamente que eran de los que habían caminado con Jesús. Era como si estuvieran viéndole en persona. No es necesario que por muchos medios se trate de demostrar que se ha sido influenciado por alguien. Basta con pasar suficiente tiempo con una persona para comenzar a reflejar ciertos rasgos de ella, tales como palabras, gestos o incluso una determinada manera de pensar, pues en el continuo compartir es donde se afianzan las relaciones significativas. Por esta razón es que el andar diariamente de la mano del Señor es que podemos ser afectados de la mejor manera por su presencia, haciendo evidente aún para otras personas su marcada influencia en nuestras vidas. En la medida en que te dispongas a pasar tiempo con Dios, definitivamente eso se notará. Un tercer rasgo es el respaldo divino. Los versículos 14 al 16 nos dicen: Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Aun cuando no estuviesen dispuestos a aceptar el mensaje de salvación y al mismo Jesús como su Mesías, ninguno de ellos tampoco podía negar el contundente hecho de sanidad de un hombre que por 40 años estuvo postrado y a la vista de todos en Jerusalén. Ahora este hombre permanecía allí de pie
al lado de los apóstoles como una prueba irrefutable del respaldo de Dios en sus vidas, en la vida de los discípulos, porque la fe de los hijos de Dios se sostiene en hechos poderosos, que solo la mano del Señor puede ejecutar, y que son la palpable demostración de un indiscutible respaldo. A este respecto el apóstol Pablo dice: «Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios». Sin lugar a dudas, un rasgo inconfundible del creyente en Jesús son las señales que le acompañan por su fe y que se constituyen en un fuerte cimiento para la conversión y la fe también de otras personas. Por eso, el caminar firme de la mano del Señor hace que su poder no tarde siempre en aparecer. Un cuarto y último rasgo es su convicción. Leamos los versículos 17 al 20. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: «Juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Efectivamente, ninguno de los ancianos o gobernantes dio señas de compunción o de accesibilidad. Por el contrario, su propósito fue el de acallar la voz de la verdad, tomando el camino de las amenazas, muy propias de una condición de impotencia. Por supuesto, esta actitud no logró su intimidante cometido en los discípulos, sino que, hablando palabras del Espíritu y sin ningún acto de grosera rebeldía, estos declararon reconocer a Dios como máxima autoridad, aún por encima de los judíos, de los sacerdotes, lo cual manifestó ser una clara muestra de convicción espiritual. Por lo general, son los momentos de prueba y confrontación los más precisos para darnos cuenta de la calidad de fe que hay en nosotros. La convicción siempre está relacionada directamente con a quién le profesamos mayor temor en nuestro corazón. Conforme al precedente establecido por el mismo Señor cuando Él dijo: «No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed». Aunque al testificar algunos no presten oído, más seguro debes estar de en quién has creído. Por eso, si es verdad que hijo de tigre nace pintado, con mayor razón debe estar marcado el creyente en el Señor. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Te honramos por esta palabra. Necesitamos, Señor, que las características de los hijos de Dios se manifiesten en cada uno de nosotros. Rasgos como la sencillez, la humildad, la convicción, Señor, en nuestro corazón. El poder de Dios en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, dispuestos para que nos uses, para que te glorifiques en medio de nosotros, para un mundo en necesidad. Porque este mundo necesita, Señor, conocer quiénes son tus hijos. ¿Quiénes son, Señor, los que te temen? Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.